La adolescencia es un proceso un poco más corto, pero donde pasan muchas cosas. La infancia tiene la particularidad de que es el proceso más largo de desarrollo, pero tiene como más tiempo la persona de adaptarse a él. Sin embargo, la adolescencia es bastante corta y bastante tumultuosa. Por lo tanto, vamos a observarla desde un punto de vista un poco más complejo. La adolescencia inicia entre los 11 y 14 años y termina hasta alrededor de los 21 años. Hay estudios que nos hablan de un poquito más o un poquito menos. Cada estudio tiene su particularidad. Entonces tenemos una adolescencia temprana que va desde los 11 hasta los 14, una media que va desde los 14 a los 17 y la tardía que va desde los 18 hasta los 21 años. La maduración física temprana o tardía puede afectar la adaptación emocional y social en cuanto a lo que es la adolescencia, es decir, que se entra la pubertad a un tiempo tardío alrededor de los 14-17 años. La participación de los padres y su estilo de crianza en la de crianza infantil influye en el desempeño académico. Los adolescentes o las adolescentes que están informadas acerca de la sexualidad tienen una mayor probabilidad de posponer su actividad sexual, porque una de las cosas que hace que los niños se involucren de manera temprana en lo que viene siendo el acto sexual en sí es debido a desinformación, a curiosidad y a la información incorrecta en los momentos incorrectos. La adolescencia es un constructo, es decir, es algo que no se tomaba en cuenta hasta hace poco. Tiene base científica, tiene base legal y tiene base biológica ya comprobada. Pero antes no se hablaba, antes estamos hablando antes de los años 50, más o menos 50-60, donde se hablaba solamente de infancia y adultez. Este periodo de la adolescencia no era algo que se tomara en cuenta. Tenemos entonces que la adolescencia es una transición del desarrollo entre la infancia y la adultez. Tiene varios o importantes cambios a nivel físico, cognitivos y psicosociales. Básicamente, el niño que conocimos durante los 10 primeros años de vida casi que desaparece. Esto es el mismo niño, es la misma niña, pero todos estos cambios hacen que se pudiera percibir de una manera diferente, por así decirlo. Tenemos que sucede el proceso de la pubertad, es decir, que la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad de reproducirse. Sin embargo, esto no quiere decir que puedan reproducirse o que deban reproducirse. La adrenarquia es la maduración de las glándulas suprarrenales y la gonadarquia es la maduración de los testículos y de los ovarios. Tenemos entonces también la aparición de las características femeninas y masculinas, como es el crecimiento mamario, crecimiento del vello púbico, crecimiento del vello axilar, crecimiento rápido del cuerpo, la menarquia en el caso de las chicas, la espemarquia en el caso de los chicos, que es la aparición donde empieza el crecimiento del pene y la aparición entonces de los espermas, de los espermatozoides. Crecimiento de testículos y escrotos, crecimiento rápido del cuerpo, cambio de voz, aumento de secreción de las glándulas sebáceas y sudorípodas, lo que sucede o lo que termina el acné adolescente. Lo que acabo de explicar son las características sexuales secundarias. Es decir, donde hay una idea un poco más establecida de las diferencias físicas entre niños y niñas, en este caso entre adolescentes masculinos y femeninos. Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción. Tenemos entonces que los órganos sexuales son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los varones son los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. Durante la pubertad estos órganos crecen y maduran. Antes de la pubertad no lo hacen. Las características sexuales secundarias son los rasgos fisiológicos de la maduración sexual que no implican los órganos sexuales. Entendamos en esta parte de que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de una dimensión bastante amplia que incluye o que va más allá del acto sexual, ¿ok? Que el acto sexual es la función sexual, ¿ok? Por eso es que se llaman características sexuales primarias y órganos sexuales.
El crecimiento del cerebro no termina en la niñez, sino que continúa durante toda nuestra vida. A nivel del proceso adolescente, eh, generan muchos cambios, ¿ok? Y estos cambios también entran dentro de esa maduración. Estamos entendiendo entonces que los adolescentes buscan ser más independientes, buscan ser más autónomos. Tenemos aquí que no es, tenemos un cerebro completamente desarrollado, por lo tanto hay eh, aspectos como lo que es las emociones, el juicio, la organización del comportamiento y el autocontrol se empiezan a desarrollar en este momento o con mayor ahínco en este punto de desarrollo, en la adolescencia. Entonces, los adolescentes podemos hablar de que procesan la información sobre las emociones de manera diferente a los adultos. Por eso es que cuando se habla de que cuando las personas tienen una relación amorosa, por ejemplo, entre un adulto, es decir, una persona más allá de los 18 o 20 años, con un adolescente de 15 o 14 años, es algo muy complejo, no es algo que esté bien y se supone en una posición de poder. Los adultos no deberían de tener interés amoroso con adolescentes, porque los adolescentes no son adultos. No son niños, pero no son adultos. Todavía están en ese proceso de la infancia de desarrollar muchos procesos que, por ejemplo, un adulto de 23 o 22 o 24 ya tiene. En cuanto a la salud mental, la adolescencia es una etapa bastante compleja. Primero porque tenemos una población de que pasó de ser de esa infancia a entender un poco más cómo funciona el mundo, pero sin tener el control completo de esas emociones, sin tener la experiencia para afrontarlo, donde tiene que lidiar, por ejemplo, con las exigencias de sus padres, del liceo y también de sus compañeros. En este caso, en lo que es la salud mental, experimentan muchos procesos estresantes. Es muy fácil desarrollar, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, que es la bulimia y la anorexia, que por cierto, estos trastornos son de los más complejos. No son, que sean comunes no significa que sean normales, no significa que sean sencillos. Esto lo que llega a hacer es que genera tantos cambios a nivel de salud mental, a nivel de cerebro, a nivel fisiológico, que incluso estos trastornos son netamente crónicos, no tienen cura. Y el tratamiento es para toda la vida. Tenemos entonces la importancia de la actividad física, que puede ayudar al manejo de no solamente la salud mental, sino del adecuado desarrollo del cuerpo. Los procesos de sueños, los adolescentes tienen que dormir más tiempo, pero a la vez empiezan a querer estar despiertos más tiempo. Los adolescentes son sumamente curiosos, comprenden más el mundo, tienen una ansias de aprender. Los adolescentes son geniales en el momento del aprendizaje. Si el adulto sabe cómo hacerlo interesante para ellos. Y por supuesto el abuso de drogas es un factor de riesgo bastante importante, porque recordemos que el adolescente busca cohesión grupal, busca estar a la par con sus compañeros. Y muchas veces el abuso de sustancias entra en este punto. También está en que como no saben lidiar con los procesos de estrés o ansiedad, terminan entonces yéndose hacia el abuso de sustancias, hacia el alcohol o hacia cualquier otro factor dañino para ellos. Dentro del proceso madurativo tenemos entonces que en la etapa piagectana tenemos las operaciones formales. En la etapa de Erik Erikson tenemos las características inmaduras del pensamiento adolescente, tenemos el desarrollo del lenguaje, los cambios de procesamiento de la información. Dentro del desarrollo moral tenemos a Colbert y a Gillian, donde nos habla del razonamiento moral y de la ética de cuidado. También hablamos del comportamiento prosocial y voluntario, es decir, donde ya los muchachos empiezan a interesarse por el otro, ya que hay un proceso empático mucho mayor. Tenemos entonces también el desarrollo del razonamiento hipotético deductivo, capacidad que según Piaget acompaña la etapa de operaciones formales y que permite desarrollar, considerar y someter a prueba hipótesis. Tenemos a Elkin, que nos habla de la inmadurez de pensamiento, que se manifiesta con al menos 6 características: idealismo y tendencia a la crítica, la tendencia a discutir, la indecencia, aparente hipocresía, autoconciencia, suposición de singularidad, que es la fábula personal.
Muchas veces acá, entonces los niños piensan, por ejemplo, otras personas caen en la adicción a las drogas, pero yo no. Nadie ha estado tan profundamente enamorado como yo. A mí no me va a pasar nada. Por supuesto que yo puedo andar en moto y no me va a pasar absolutamente nada. Esto lo que lleva es a comportamientos riesgosos y astrodestructivos que son una característica muy presente dentro de la adolescencia. Sin embargo, aquí es más que todo saber cómo podemos manejarla. Dentro de lo que es la autoconciencia, tenemos entonces que empiezan a entender un poco a sí mismos y a otras personas. El desarrollo del lenguaje continúa. De hecho, hablamos de que el desarrollo del lenguaje se completa más o menos 18, 19 años. Aquí los adolescentes ya hablan o pueden entender y comprender 80.000 palabras. Con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir y analizar abstracciones como el amor, la justicia y la libertad. Fíjense la diferencia, por eso es que un adulto comprende más ciertos conceptos que un adolescente y es un proceso netamente evolutivo, netamente madurativo. Es más frecuente que empleen términos como sin embargo, por el contrario, en todo caso, por consiguiente, y se vuelve más consciente de las palabras como símbolos que pueden tener múltiples significados. Entonces aquí dentro del procesamiento de la información tenemos un conocimiento declarativo, un conocimiento procedimental y un conocimiento conceptual. Volvemos entonces con el desarrollo moral. Tenemos el primer nivel de la teoría de Colbert con el razonamiento moral, donde se habla del control externo y la obediencia a las reglas. Tenemos la moral convencional, donde las normas se internalizan según las figuras de autoridad, y tenemos la moral postconvencional, donde las personas siguen los principios morales sostenidos sin que exista una figura de autoridad. Es decir, yo no mato no porque exista un mandamiento o exista una norma, sino porque sé que matar a una persona está mal. Así de simple, no necesito un mandamiento y no necesito una norma. O sea, no, ya va, eso está mal. No robo porque es algo que no está bien, yo no le puedo quitar a las cosas a la persona. Por eso es que se habla de una moral postconvencional. En la moral convencional es más, no me pueden meter preso, no me pueden hacer esto, no me pueden regañar a mi mamá y mi papá. Fíjense allí la diferencia. Erickson nos habla de identidad versus confusión de identidad. Inicia esta búsqueda por saber quién soy, cómo soy, qué hago, qué no hago. La identidad de los niños, primero en las primeras etapas de su desarrollo, está anclada a su familia y a su entorno familiar. La segunda está anclada al proceso escolar. ¿Qué tal le va en la escuela? ¿Cómo lo perciben los docentes? ¿Cómo lo perciben los de otros compañeros? En los adolescentes la identidad está muy marcada con las cosas que les gustan y con el pertenecer a grupos, a pares. Ahí es donde está la identidad. Entonces viene esa confusión de identidad o esa crisis de identidad. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que mi mamá me dice, yo no sé lo que mi papá me dice. O sea, a mí ya no me gusta, por ejemplo, comer tal cosa. O sea, ya a mí ya no me gusta comer carne. O a mí ya no me gusta este tipo de música, de película o este tipo de caricatura y todavía me compran cosas con este tipo de caricatura. Para los padres es un poco difícil porque no entienden esa diferencia entre niño y adolescente, pero para el adolescente es un motivo de mucha confusión y es también como un motivo de no me ven, no me toman en cuenta, no saben quién soy o no les importa lo que yo quiero o lo que me gusta. Entonces por eso que muchas veces los adolescentes se sienten incomprendidos, pero es porque se sienten invisibles ante los padres y ante su nueva identidad. Tenemos entonces que los procesos de identidad son procesos sumamente complejos y también pueden llegar a ser incluso un factor de riesgo, porque si yo no tomo en cuenta la identidad de mi adolescente, yo puedo empezar a hacerle daño sin saber, sin entender. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando, como les dije en procesos anteriores, de una dimensión bastante grande. Para nosotros, a nivel coloquial, cuando hablamos de sexualidad, pensamos inmediatamente en el acto o en la función sexual, más no en todo lo que entra. La sexualidad entra en saber quién soy yo, con qué me identifico, quién me gusta. Tiene un peso importante en la personalidad y en la autoestima.
Por lo menos acá, en lo que es la sexualidad, vamos a resaltar, por ejemplo, la orientación sexual, que es el enfoque consistente de género relacionado con el interés sexual, romántico y afectuoso. Tenemos tres orientaciones sexuales comprobadas: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Sin embargo, hay estudios que nos hablan ya de la asexualidad. Son completamente normales por cuestiones culturales y religiosas. Muchas veces rechazamos estos conceptos, pero si queremos ser objetivos tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes. Y aquí tenemos que trabajar mucho también nuestros prejuicios, porque el rechazo es más de prejuicio que de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es importante para una sexualidad sana en adolescentes? Primero, la educación. Cuando el adolescente sabe, por ejemplo, que tiene una vagina y que tiene un pene, y que ambos órganos son valiosos y que ambos órganos tienen que cuidarlos porque son de ellos. Cuando saben que, por ejemplo, las relaciones sexuales son eh, de mucha responsabilidad, que pueden llegar a ser riesgosas y que no son un juego. Cuando el adolescente comprende este proceso de la sexualidad, es cuando puede evitar muchos factores de riesgo, como son las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Y por supuesto, los abortos, por supuesto, todo lo que puede llegar a originar. Por ejemplo, culturalmente nosotros pensamos que ya el adolescente puede tener relaciones, pero no es así. Los adolescentes masculinos que inician sus relaciones sexuales a muy temprana edad, estamos hablando que generan un daño a nivel emocional, un daño a nivel físico, a nivel biológico y a nivel de miembro. Es por eso que después, en los 30, 50 años, empiezan a desarrollar un montón de alteraciones de la sexualidad que tienen que ver con su órgano reproductor, como es el tener que necesitar ayuda médica para una erección. Y eso es consecuencia por haber iniciado una sexualidad muy temprana edad. Igualmente a nivel femenino. También está de que, por ejemplo, en Venezuela el VPH y el HIV son los principales virus que tenemos en transmisión sexual. Tenemos mucha renuencia en cuanto a lo que es el uso de condones, lo cual no debería ser. Tener una sexualidad responsable es una señal de madurez y de cuidado propio, de cuidado personal. Si los adolescentes entienden esto, entonces podemos nosotros disminuir todos esos procesos. Igualmente, el embarazo adolescente es necesario disminuirlo. Venezuela tiene unos niveles muy altos y muy alarmantes de embarazo adolescente y eso no es bueno. Eso siempre nos habla de factores de riesgo, porque ¿con quién están teniendo relaciones estas adolescentes? Con otros adolescentes, con adultos. Y lo están teniendo con adultos, es preocupante porque es un delito. No solamente que es un delito, sino que no es normal que una persona de 25 años se sienta atraído por una persona de 15. Y esto es válido tanto a nivel de adolescentes masculinos como femeninos. Tenemos que proteger a la infancia. Proteger a la infancia es también educarlos en el tema de la sexualidad. Y el tema de la sexualidad les va a dar herramientas para no caer en procesos abusivos o evitar los factores de riesgo. Ahora los adolescentes y los padres tienden a tener muchos conflictos cuando están en estas etapas. Y estos conflictos vienen más que todo por no comprender. Por los padres pensar en que siguen siendo niños y por los adolescentes en esa búsqueda de autonomía. En esto entra mucho lo que es el estilo de crianza, lo que es el seguimiento de normas. Si cuando el niño estaba pequeño yo no le decía que no, a todos les decía que sí, no vamos a pretender que en la adolescencia podamos decirle que no al adolescente, lo cual es riesgoso. La estructura y la de límites y de normas tienen que empezar a jurar en la infancia para nosotros poderlas continuar en la adolescencia. Muchas veces la conducta del adolescente es un llamado de atención a los padres, bien sea por eh, no haber tenido un adecuado acuerdo de crianza, bien sea por en esa búsqueda de pareja llegamos a relegar a los adolescentes. Muchas veces el adolescente no se siente comprendido porque seguimos tratándolo como un niño.
y no es un niño, tampoco es un adulto, es un adolescente. Por lo tanto, si el adolescente tiene 12 años, no lo puedo dejar ir a una fiesta hasta las 5 de la mañana, pero puedo llegar a un compromiso. ¿Bien? Ya va, pero así como yo le estoy dando cierta autonomía, también se la tengo que dar en casa. Porque el adolescente de 15 años puede lavar su ropa, puede limpiar su cuarto, puede lavar sus zapatos. El adolescente de 15 años ya debería saber hacerse de comer. El adolescente de 15 años no debería de depender de mamá o de papá para cenar. Entonces, cuando damos, tenemos que recibir y tenemos que ser equilibrados en ese proceso. Por supuesto, van a entrar en conflicto porque los adolescentes están en conflicto con todo el mundo, están en conflicto con ellos. Pero una de las cosas es que sí van a estar en conflicto porque van a empujar su identidad, que lo más probable es que cambie el día de mañana. Pero eso es un proceso natural y hay que dejarlo ser, porque si no vamos a tener entonces un adulto que nunca pudo explorar su identidad.